Bueno, señor alcalde, en principio agradecerle a nombre de mi centro poblado por este proyecto que se ha ejecutado a segundo nivel y estamos muy agradecidos. De igual manera, señor alcalde, ñojan caimán tapacha regacuita monaiki, ya está ahí paso tiempo, señor alcalde. Quizás que hay proyecto con la jamuchka y chaitayatan jarizón chismasta hasta con angman tapacha. Yo creo que ya estamos a un paso para dar luz verde, señor alcalde. Nos encontramos en Centro Poblado Unión Chancacupisa. Hoy día hemos hecho la inauguración del segundo nivel del Palacio Municipal. Como usted ve, es un palacio que está construido en 4.000 metros cuadrados. Estamos presentes aquí con el equipo técnico, los señores regidores, juntamente conversando con las autoridades, con la comunidad. Hemos tomado la decisión política de poder culminar el segundo piso de nuestro Palacio Municipal. Un presupuesto de 820.000 nuevos soles. Y lo hemos hecho por emisión directa. No hemos dado ninguna empresa por contrato. Se ha realizado la construcción de 9 ambientes administrativos, uno para alcaldía, uno para sala de regidores, todas de concreto armado y sistema estructural aporticada. También se tiene área de descanso, escaleras, balcón, pasillos. Además de contar con el equipamiento de computadoras, impresora multifuncional, un proyector multimedia, incluida su ecran. También se cuenta con sillas giratorias semi-gerenciales, escritorios, estantes de melamina, una mesa para sala de regidores, sillas de espera de 3 cuerpos, 150 sillas de plástico para el Zoom. También se puede apreciar los acabados totalmente enchapados con cerámicos, porcelanato, ventanas de aluminio, puertas de madera, y también los servicios higiénicos que cuentan con agua y desagüe. En este momento nos encontramos alegre, solamente tenemos que hacer uso de acá, ¿no? El palacio. Hay todo, tenemos junta de comité de gas, también tenemos club de deportivo hongaritos y también tenemos, hay otros de juntas. Pero vamos a trabajar acá mediante todo coordinadamente con el alcalde del centro poblado de Unión Chancacupisa. La gente sabiendo para acá compromiso, hermanos. Y acá ya, en que hay que sacar hermanos, y que hay un chisme, para que compañeros se queden, hacen que chalo ocho jamás, no hay una pasión para más casos, hermanos. Entonces, la gente de Maigo, futuro visiten para hermano. Muchísimas gracias, señor alcalde, hermanos, autoridades, que hay que hay que Felicitamos al señor alcalde de San Jerónimo por este compromiso que hemos tenido anteriormente. Ahí está, nos ha cumplido. Y le decimos gracias al alcalde del distrito de San Jerónimo. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte las palmas. De esta manera se inaugura el proyecto de creación del Palacio Municipal del Centro Poblado de Unión Chancacupisa, segundo nivel. Efectivamente, estamos terminando ya el año 2024, estamos inaugurando obras muy importantes, tanto en zona rural y zona urbana. Aquí en Poltoxa hemos iniciado una obra muy importante de riego, ¿no? Para todos los beneficiarios, de los hermanos agricultores, aquí en Uchurán, en Poltoxa. De igual manera, a un proyecto ya vamos a tratar para este año, riego para Ollabamba, ¿no? Ya está ya el Ministerio de Agricultura, el programa de riego, y estamos para poder trabajar. Y cerca estamos haciendo el puente, ¿no? Que une tanto Cupisa y Chorrecancha, ¿no? Con un presupuesto más de 500.000 nuevos soles. Hemos empezado también un proyecto de bicapa de todas las comunidades que empieza desde luego para los niños de San Jerónimo, Poltoxa, Ollabamba, Ñutapuquio, Ancatira, Cupisa, Champajocha, ¿no? Una obra muy importante que cuesta más de 50 millones. Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Sabino Portillo, alcalde, San Jerónimo, identidad y futuro.